Berlín, 2 de mayo de 1945. El Ejército Rojo se abre paso hasta llegar a 90 metros de la Cancillería del Reich. Cerca de las 2 de la mañana, 4 hombres tratan de irrumpir. Entre ellos el hombre más misterioso del Tercer Reich, Martin Bormann. Poco después es visto en el puente de Weidendamm por última vez. Luego desapareció. Los hombres de Hitler. Bormann. Un hombre entre las sombras. Noviembre de 1945. Los guerreros de Hitler en el juicio de Nuremberg. Este es el juicio por los crímenes contra la paz, por crímenes de lesa humanidad, y estos son los nombres de los acusados. Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Hans Frank, Karl Dönitz, Baldur von Schirach, Alfred Jodl. Faltaba un hombre. Martin Bormann. El nacionalsocialismo sin Bormann es difícil de imaginar después de todo lo que sabemos. Complementó bien a Hitler. La defensa sostenía que el hombre entre las sombras de Hitler estaba muerto. Pero los testigos se contradicen. Fue sentenciado in absentia. Martin Bormann, por los crímenes antes detallados, sentencia a muerte. ¿Sentencia a muerte para un muerto? El juicio de Nuremberg había acabado. Había sido sentenciado a muerte, pero no lo habían aprehendido. Me preguntaba, ¿dónde está? ¿A dónde habrá ido? En 1972, durante excavaciones en el puente de Weidendamm, obreros de la construcción hallaron 2 cadáveres. Fueron examinados. Los expertos no mostraron dudas. Estoy bastante convencido de que Martin Bormann murió en 1945. Todos los resultados de las pruebas y parámetros comparativos confirman en un 100% que Martin Bormann murió en Berlín en 1945. Había nacido 45 años antes en Halberstadt, hijo de una familia imperial. Su padre fue trompetista de caballería y luego funcionario postal. Bormann tenía 3 años cuando su padre murió. Se mudaron a Weimar. Su juventud pasó bajo el control de un padrastro. 1914, un cambio esperado. En medio de la paz, el enemigo nos ataca. Por ende, a tomar las armas. Cualquier vacilación, cualquier indecisión será considerada una traición a la madre patria. ¡Movilización! Nada podía detener a Bormann. Escapó de su hogar. Quería alistarse, pero no lo aceptaron. A los 15 años, probablemente era muy pequeño y enclenque. Fue a trabajar a una destilería de petróleo, lugar de estratégica importancia, pero nunca regresó al lugar. No quería volver con su padrastro.
Finalmente lo aceptaron. Demasiado tarde, la guerra se había perdido. Caos en las calles, la breve revolución roja en Múnich. La Freikorps de la derecha arreciaba. Los sonidos de hombres marchando y haciendo ostentación de fuerza tranquilizaban a la burguesía. Había un acuerdo general, el enemigo era la izquierda. Bormann halló trabajo en una obra en construcción en Mecklenburg como capataz. En 1923, un lugareño fue sospechoso de simpatías comunistas. La Freikorps hizo justicia por mano propia. La golpiza había sido ordenada por Bormann, quien no se movió de su hogar. Con el hombre en el suelo, uno de los atacantes empleó un garrote. El golpe le partió el cráneo. Lo había asestado Rudolf Hess, el futuro comandante de Auschwitz. Es bastante interesante que Rudolf Hess evidentemente tenía problemas similares con su padre, como mi padre tenía también con su padrastro. Rudolf Hess era hijo de un católico acérrimo que deseaba desesperadamente que su hijo se hiciera sacerdote. Rudolf Hess también escapó de su hogar, aunque solo después de la muerte de su padre. También tenía 15 años. Mi padre y Hess nacieron el mismo año. Ese año en Múnich, terrorismo del ala radical, 20 muertos. Las cortes fueron complacientes en sus dictámenes. Ceguera del ojo derecho. A Hess le dieron 10 años, al titiritero Bormann 11 meses. En Múnich, el cabecilla obtuvo 5 años. Salió después de 1. Pronto Bormann también fue liberado. Él regresó a Weimar. Al año siguiente Hitler visita la ciudad. Bormann, un simpatizante de los círculos derechistas, estaba allí. Hitler no lo conocía aún. En Múnich se requería alguien que administrara el fondo de apoyo a las tropas de asalto para los camisas pardas heridos. Había un solo requisito: ser miembro del partido. El joven ambicioso se unió a él y viajó a Múnich. Primeras imágenes suyas. El próximo peldaño en la escalera, casarse con la hija del notario del partido, Gerhard Buch. Los testigos Hitler y Hess. 13 de enero de 1933. Hitler se había abierto paso hacia el poder. Podemos escuchar los vítores que provienen de las casas. Las antorchas iluminan la plaza. La plaza del Kaiser está bañada de luz. ¡Qué vista maravillosa! Los brazos se alzan en un saludo. Bormann no lo aclamó. Tenía un revés en su carrera. Luego mi padre quedó desempleado, al igual que Hess. Hess había sido secretario privado de Hitler. Y mi padre, tesorero del Fondo de Ayuda de la NSDAP. Cuando fue absorbida por varias agencias del Estado, mi padre quedó sin trabajo. Le dijo a Hess si tenía entonces trabajo para él, y se convirtió en el jefe de Estado Mayor. A la sombra de Hitler por primera vez Bormann, aún detrás de Hess. Bormann no tenía alma de orador. Podemos ser felices sabiendo que el futuro pertenece por entero a nosotros. El futuro de Bormann se hallaba en la tarea solitaria. Bormann no estaba considerado como un pez gordo en la casa parda.
solía pensar que Bormann era más bien un perro pastor. Él hacía las tareas más primitivas, como montar guardia para recibir a quienes llegaban tarde, y cosas que estaban por debajo de la dignidad del señor Hess. El partido es Hitler. Pero Hitler es Alemania del modo en que Alemania es Hitler. El jefe de Estado Mayor pronto se hizo indispensable para el lugarteniente de Hitler. Bormann salvó a Hess de las tediosas discusiones y la rutina paralizante del partido. Así, uno podía dedicarse a soñar, mientras el otro hacía el gran esfuerzo. Bormann era un buey con una increíble capacidad de trabajo. Mi padre prefería irse a esquiar y demás. El dictador aún no había notado al joven arribista. Aprovechaba cada oportunidad de estar cerca de Hitler para aumentar su propio poder. En todo lo que hacía, él servía al partido y su intención era dar al partido la máxima jurisdicción por encima del Estado. Él sabía que solo podía conseguir eso a través de la asociación más próxima posible con Hitler. La oportunidad de Bormann llegó en el verano de 1935. Hitler quería hacer cambios. El dictador pensó que su casa de vacaciones cerca de Berchtesgaden era demasiado pequeña. A partir de sus propios deseos, el arquitecto Manke diseñó la nueva casa de sus sueños. Sería Bormann el supervisor del trabajo. Un hombre extraño estaba supervisando la escena. Estaba de civil, con botas negras, traje gris y sombrero flexible. ¿Quién es ese?, pensé yo. Un hombre que deseaba llegar a la cima. Exigía sin piedad a los obreros de la construcción y pronto fue el hombre más odiado en la montaña. Para Bormann había más en juego. Su camino al poder estaba inextricablemente ligado a la casa de vacaciones de Hitler. Trabajaba día y noche. Ningún obrero escapaba a su escrutinio. Y cuando la obra se atrasaba por algún motivo, salía corriendo a ver qué pasaba y gritaba: «¡Continúen! ¿Por qué se detuvieron?». Verano de 1936. La Berghof quedó terminada en tiempo récord. Hitler estaba satisfecho. Hoy, solo ruinas marcan el lugar donde Martin Bormann demostró su valía a Hitler. El Führer vive en nuestros corazones. En los primeros años, cuando trabajaba en la Casa Parda y Bormann era jefe de Estado Mayor, era bastante amable. Cuando Bormann se convirtió en Reichsleiter de la montaña, como lo llamaban, tuvo que encarar situaciones en la Obersalzberg, como las expropiaciones y cosas así. Entonces Bormann se convirtió en un demonio, y así lo llamábamos. Hitler no quería vecinos en la montaña. Bormann tuvo que expulsarlos. La mayoría vendió su finca. Negarse era arriesgar la vida. Le dije a mi padre que Bormann estaba en camino. Dije, no debe ser nada bueno. Mi padre me dijo, déjalo pasar. Era un hombre bien intencionado. Que pase, no le tengo miedo, continuó.
Pero yo sí le temo, contesté yo. Tenía mucho miedo. Entró y arrojó una carpeta sobre la mesa. Piénselo, Herr Holtz, dijo. Si no vende, su familia irá a dar a un campo de concentración. Bormann sabía inspirar terror. El campo de concentración pertenecía al Tercer Reich, tanto como Bormann a Hitler. Cualquiera que, según Bormann, fuera una piedra en el camino, sentiría todo el peso del régimen sobre sus espaldas. 1936, Himmler en Dachau. Bormann estaba entre el público. El campo de concentración es, como todo cercenamiento de la libertad, una medida severa y rigurosa. La idea detrás de estos campos es que sean un camino hacia la libertad. En el campo de concentración, un encuentro con un viejo amigo, Rudolf Hess. Su antiguo jefe lo recomendó ante Himmler para promoción. Aquí la muerte a golpes era parte de la vida cotidiana. Dachau era la realidad. La escena idílica era una farsa. Peregrinos en camino para ver a Hitler, la principal atracción de la Obersalzberg. Pero el ídolo no estaba enteramente complacido. A su alrededor, ni una sombra. Bormann sabía lo que Hitler podía apetecer. Bormann lo vio de inmediato. Hizo que desenterraran un tilo de algún lugar de Múnich. Ya habían hecho el hoyo. Lo hizo plantar bajo la lluvia en el cumpleaños del Führer en 1937. Como siempre, él mismo supervisaba la labor. Él podía depender de Bormann. Un corral aún arruinaba la espléndida vista del Führer de su valle. Bormann lo solucionaría. Tan pronto como fuera posible, una visita de Estado era inminente. Una nimiedad para el complaciente ejecutor. Hitler había viajado a Múnich 1 o 2 días y cuando volvió, allí había una pradera. Era obra de Bormann. Apareció con una cuadrilla de obreros que trabajaron a destajo, demoliendo, removiendo y nivelando. No quedó nada más que hierba. Eso había funcionado bien. Hitler valoraba a hombres como Bormann, preparados incondicionalmente para llevar a cabo los deseos de su amo y señor. Más y más el advenedizo se convirtió en la sombra de Hitler. Bormann se hizo absolutamente indispensable. Y todo funcionaba perfectamente con su supervisión. Pero en el lugar era un espíritu maligno. Personalmente yo odiaba a Bormann. No lo soportaba porque sentía que era absoluta y meticulosamente malvado. Siempre parecía un sapo nocivo. El camino a Moslarneckov. El ritual diario de Hitler. El Führer adelante con el invitado. Cerca, Bormann, siempre listo. El bolsillo de su chaqueta siempre estaba lleno de tarjetas o de trozos de papel. Papel grueso. Y siempre llevaba un par de lápices pequeños con él que acomodaba en su bolsillo sin ensuciar absolutamente nada. Inmediatamente apuntaba ideas o algunos fragmentos de conversaciones. De este modo, Bormann siempre podía satisfacer los deseos de su amo y así llegaría a compartir su poder.
Hitler del mismo modo necesitaba un hombre que hiciera el trabajo duro. Bormann es un pillo y un filisteo, dijo Hitler. Pero no tengo a nadie más eficiente. Sé que él hará cumplir cada orden que le dé hasta el último detalle. Él verá que sea cumplida. El plan de Bormann funcionó. Múnich, en el equipo, se convirtió en la eminencia parda y jefe de titiriteros. Su objetivo, la supremacía absoluta del partido sobre el Estado. Hasta trató de controlar a Hess, su jefe. Bormann había dado órdenes de que nadie estaba autorizado a ver a Herr Hess, al menos que estuviera presente un colaborador de Bormann. Hess llegó a descubrir eso y recibía gente sin que hubiera nadie presente. El dictador no quería lugartenientes. Necesitaba hombres como Bormann, completamente fijados en su imagen. ¿Qué es el nacionalsocialismo? Y mi padre respondió, la voluntad del Führer. Marzo de 1938, hacia la patria. El austríaco regresaba. En su entorno, Bormann, con una tarea especial. Debía comprar la casa de los padres de Hitler y su escuela primaria. Hitler era millonario gracias a las ventas de su libro y un fondo dispuesto para recibir donaciones de la industria alemana. Bormann era administrador de ese fondo. Un mes después, el cumpleaños del Führer. Bormann decidió hacer su presente. 1834 metros sobre el nivel del mar, construyó una casa de té para su amo. Costó 30 millones de marcos, una suma exorbitante. El dinero no era un aspecto a considerar para Bormann. No sé de dónde provenía, pero siempre tenía mucho. No importaba para qué lo usase. Ulrich Leiter ganaba 500 marcos por semana. En nombre de su señor, Bormann distribuyó sumas importantes, 50.000 marcos al mes para gastos de entretenimiento de las SS. Y para el jefe de ellas, Himmler, a quien Bormann llamaba tío Heinrich, una casa de vacaciones en el Tegernsee, un incentivo, el precio 255.000 marcos. Para Eva Braun, lencería de seda de París, perfumes, joyas. Ella no se los agradecía a Bormann. El hombre que sacaba los conejos de la galera no era popular. Según lo que nosotros sabíamos, además de Himmler, todos estaban en su contra. A nadie le caía bien. Los Gauleiters no querían trabajar. Tampoco los Reichsleiters. Prácticamente no tenía amigos. Brutal con sus subordinados, servil con sus superiores. Así inspiraba el odio. Solo su esposa era su incondicional devota, tal como él deseaba. Era una mujer dichosa y así se mostraba. Por sobre todo, era madre de 8 niños. Y ellos eran su alegría y su orgullo. En comunión con las ideas de su amo, el guerrero procreaba reservas humanas para el Führer. Una gran familia. Estaba bien vista por el Tercer Reich. Teníamos una relación buena y cálida. Mi madre era una persona animosa, pero normalmente estaba ocupada con los más pequeños.
y su padre con el Führer. La realización de una revista naval en Wilhelmshaven para el regente húngaro Horthy. Bormann estaba ausente. Himmler envió a un ayudante a la cabina del barco para buscarlo. Bormann estaba acostado allí con una dama cuyo nombre no mencionaré, en una situación inequívoca, con las botas en la cama. Me dio una tremenda impresión. Cerré la puerta muy silenciosamente y me fui. Si Bormann se hubiera percatado de lo que vi con esa dama, que era bastante importante, hubiera hecho todo lo posible para acabar conmigo. 1 de septiembre de 1939, comienza la guerra. No hay tiempo para aventuras amorosas. Bormann era necesario en los cuarteles generales. Hitler lo quería cerca. Sacó provecho de la guerra. Su poder aumentó. A comienzos de la guerra estaba en los cuarteles generales del Führer como lugarteniente de Hess. De modo que representaba el partido y era el alférez del partido como jefe de Estado Mayor en el cuartel general del Führer. Era, por así decirlo, un intermediario. Hitler en París. Y con él, su intermediario. Ahora había tiempo otra vez para las mujeres. Escribió a su última conquista sobre su noción de la fidelidad. Mi querida niña, un hombre puede tener varias mujeres, pero una mujer puede pertenecer a un solo hombre. Si te encuentro divirtiéndote con otro a mis espaldas, fácilmente podría olvidar mi compostura y tratarte con dureza. Tu Martin. Más tarde, él difundió que no solo tenía hijos con su esposa. Él decía que sus genes eran tan buenos que tenían que ser replicados muchas veces. Mayo de 1941. Hess camino a Inglaterra. El lugarteniente quería salvar el mundo. Y sin éxito. Hitler estaba furioso. Los colegas de Hess fueron arrestados. Bormann estaba en peligro también. Hizo todo lo que pudo para tomar distancia. Quería vengarse en la confiada Ilse Hess. Bormann acosó a mi madre. Trató de expulsarla de su casa de Harraching y generalmente le hacía la vida imposible. Ella apeló a Hitler a través de Eva Braun y él dijo que eso tenía que terminar. El vuelo del lugarteniente no se convirtió en un revés en su carrera, jefe de Cancillería del partido. De allí en más, nunca dejaría de estar al lado del Führer. Bormann se convirtió en la sombra de su amo, completamente devoto, también en el supremo objetivo de Hitler, la guerra de aniquilación hacia el este. Dedicado y obsesionado. Era obsesivo en su tarea para el Führer, a quien se dedicó por entero. Esta obcecación no era una ventaja para él, sino que estaba siempre presto para Hitler y sus ideas, porque él creía que eran la salvación de Alemania. Poco antes del ataque de la Unión Soviética, un rayo cayó sobre la Berghof. Un mal presagio, murmuraron los caseros. Bormann dio órdenes de que Hitler no supiera nada.
Un rayo cayó sobre el asta. Apenas acababa de ocurrir esto cuando sonó el teléfono. Por supuesto, era Bormann. Había visto todo lo ocurrido desde su casa. Doring, no haga nada. Ya hablé con el jardinero. Hay otra asta al lado del garaje. Le dije que la colocara en reemplazo de la antigua. Hitler hacia el frente de batalla. Las noticias fílmicas daban un cariz romántico a una guerra asesina. El Führer ahora quería ser comandante en jefe y ya no tenía tiempo para su pueblo. Bormann jugó a la defensiva. Cuando alguien venía del frente, me acercaba para tomar nota del informe de la escolta del partido. Tenían que ir antes con Bormann a decirle todo. Estoy seguro de que les decía, díganle al Führer esto, no le digan aquello. En los cuarteles generales el dictador se rodeaba de sus generales. Bormann era el único funcionario del partido. Cuando se trataba de cuestiones partidarias, nada funcionaba sin él. El poder de los líderes militares, quienes hablaban con Hitler a diario, era una espina en su costado. Bormann estaba obsesionado con el poder. Y en la guerra contra el Wehrmacht, por así llamarla, trató de seguir siendo un jugador de peso, corriendo el interés hacia las cuestiones políticas. Y ciertamente influyó sobre Hitler en muchas decisiones. Bormann montaba la corte en los cuarteles generales de Hitler y dirigía el bronce de los camisas pardas desde allí. Querrá escuchar las cifras de producción armamentista. Los ataques aéreos nos dieron algunos dolores de cabeza. Los cables corrían candentes cuando Bormann daba instrucciones al Reich. Nadie sabía que en los cuarteles generales las llamadas telefónicas eran escuchadas y que se escuchaba más que conversaciones oficiales. Bormann tenía una nueva querida. Había un intercambio de cortesías. Se decían el uno al otro naderías románticas. Él decía esa cosa que a las mujeres les gusta escuchar. Él le hacía un cumplido y ella lo agradecía. Todo muy bien, del modo en que hablan los amantes despreocupados. Su última conquista, una actriz. Entre. Esta vez, el romance de Bormann era serio. ¿Viene por el boceto? ¿No le dije alguna vez que las mujeres que pintaba significaban mucho para usted? A veces me enviaba libros de poesía porque sabía que me gustaba recitar y luego me di cuenta de que a él le interesaba la poesía, por ejemplo. Bormann quería tenerla a su lado como su segunda esposa oficial. Escribió a su casa: mi querida mamá, me he enamorado increíblemente de ella y la tomé a pesar de toda su resistencia. Ya sabes de mi fuerte voluntad, que Manja naturalmente no puede soportar después de un tiempo. Ahora es mía y soy afortunado. Me siento increíblemente feliz, casado por segunda vez. ¿Qué te parece, querida mía, tu gallardo caballero? Ahora deberé cuidar mi salud el doble o el triple. Tu Martín. Esta inclinación hacia la poligamia ciertamente estaba respaldada desde el punto de vista ideológico por el argumento de que el pueblo alemán, de buen caudal genético, debía tener tantos hijos como fuera posible para equilibrar rápidamente las vidas perdidas en la guerra.
Con una mentalidad singular, Hitler, sin hijos, explicaba los crímenes más horrorosos a su círculo más íntimo. Él dijo palabra por palabra: todos los días decenas de miles de hombres alemanes arriesgan su sangre y dan sus vidas para impedir que la plaga bolchevique ataque nuestra cultura europea y nuestra hermosa Europa. En cuanto a esos judíos, y usó una expresión que no deseo repetir, no tendrán la mejor de las vidas. Bormann sabía qué significaba eso. Un camarada de partido escribió para preguntar cómo se resolvería la cuestión judía. Bormann respondió: muy sencillo. Se planean asesinatos en masa. Auschwitz. Un viejo amigo controlaba que las cosas se dieran con rapidez. Rudolf Hess. Nadie podía hablar sobre eso. Y Bormann se ocupaba. Pero el telefonista de los cuarteles generales de Hitler estaba escuchando. En una conversación con Bormann, Himmler dijo que tenía noticias muy buenas para el Führer. En Auschwitz, en una semana, según lo planeado, habían sido liquidados 20.000 judíos. Luego se corrigió y dijo que habían sido evacuados. Entonces Bormann montó en cólera. Le gritó a Himmler: ¿cómo te atreves a informar tales cosas por teléfono? El cómplice fue recompensado. En 1943 Hitler lo hizo secretario. El dictador necesitaba más que nunca de sirvientes inescrupulosos. Todas las señales presagiaban tormenta. La antigua Alemania bajaba los brazos a las 11:45. Yo, por principio, siempre me detuve a las 12:05. Todo por el poder. Lealtad ciega hasta el abismo. Pienso que, para mi padre, Hitler era la persona a la que dedicaba su vida y toda su energía. En un acto de sacrificio personal, él le dedicó la vida entera. El lazo con él era tal vez más grande que con su familia. Todo se lo debía a él. Sin Hitler, Bormann no existía. 20 de julio de 1944, un atentado contra la vida del dictador. Bormann puso a todos en acción. La venganza fue cruel. Retuvieron el poder. Y Bormann ganó aún más. La Wehrmacht ya no estaba en su camino. De regreso en la Wehrhof, el jefe de la Cancillería de las SS, Fegelein, se casó con la hermana de Eva Braun. Bormann fue testigo de la boda junto con tío Heinrich. Himmler, como líder de las SS, era la última barrera entre Hitler y Bormann. Bormann apoyó la promoción de Himmler como jefe del ejército, pero el éxito militar le fue esquivo. La estrella de Himmler se estaba opacando. Bormann se movió para llenar la brecha, lo que explica su creciente interés en los acontecimientos militares y su creciente participación en las reuniones informativas militares desde 1944 en adelante. Marzo de 1945. Bormann en la cúspide del poder. Ahora era el segundo hombre más importante del Reich. Demasiado tarde. Todo lo que quedaba para él era acompañar el camino de Hitler en pendiente hacia el abismo. ¿Aún guardaba esperanzas?
Le envié una carta a su dirección en Berlín y le pregunté si pensaba que podía ganarse la guerra. Recibí una carta que era muy corta y decía que un león agonizando aún podía dar zarpazos terribles con sus garras. El ejército soviético en las puertas de Berlín. Bormann movilizó al partido. Mediante un telex imploró al pueblo a mostrar el más absoluto compromiso de lucha para el Führer. Ahora los capaces se distinguirán de los incapaces, los líderes natos que destruyeron todos los obstáculos y están supremamente listos para la acción. Finalmente, la locura completa. No tenía mucho que decir. Simplemente creía que la confianza en el Führer en la victoria final haría el milagro. Era un lazo muy fuerte. Él confiaba en el Führer. Si él dice que ganaremos, entonces ganaremos, decía. 20 de abril de 1945, cumpleaños del Führer. Bormann arriesgó todo a un vuelo a Berchtesgaden. Dos días después, Hitler decidió permanecer en Berlín. Flotaba la sensación de que todo estaba perdido. Noté que en esos días Bormann lucía, ¿cómo decirlo? Una cara bastante larga. Él veía aproximarse el fin. El búnker del Führer, poco antes de ser demolido. La atmósfera en la tumba de cemento era sombría. Hitler se había dado por vencido. En Berchtesgaden, Hermann Göring trataba de asumir el poder. Bormann conspiró hasta que Hitler hizo que arrestaran al rival. Bormann confió a su diario: nos quedaremos de pie y caeremos con el Führer, leales hasta la muerte. Cuanto más se demoraban y peores eran las perspectivas, más se hablaba de la muerte en cada conversación. La gente pensaba en cómo suicidarse. ¿Se dispararían un tiro o tomarían una píldora de cianuro? La mayoría llevaba una por si acaso. Bormann estaba comprometido hasta la muerte. Pero ¿y sus hijos? Dio las últimas instrucciones por radio a su secretario von Hummel. ¿La misma solución que Goebbels? Todo lo que sé es que Helmut von Hummel fue responsable de llevar a mi madre y a todos nosotros, y a los niños que estaban de vacaciones allí, el personal doméstico y la niñera, en un autobús hasta el sur de Tirol. Tal vez es a Helmut von Hummel que mi madre, mis hermanos y los demás le debemos la vida. Berlín estaba rodeada. Había una batalla sangrienta por cada centímetro de terreno. Una estación de radio enemiga anunció que Himmler estaba negociando con los aliados. Bormann escribió: otros creen que deben actuar según razones supremas. Están sacrificando al Führer. Son una vergüenza. El cuñado de Eva Braun había desaparecido. Cuando Fegelein no apareció a dar su informe, el servicio de seguridad del Reich fue a su apartamento. Regresaron sin Fegelein. Bormann comenzó a gritar. Gritaba: ¡que aparezca! ¡Arréstenlo y tráiganlo aquí! Fegelein fue localizado, de civil, ebrio y con otra mujer. Entre sus cosas, moneda extranjera y piezas de oro. Lo llevaron de regreso al búnker. Vi cómo lo llevaban al sótano porque pasaron por mi búnker. 2 hombres de SS en el frente y 2 atrás.
Ya le habían arrancado las insignias y las numerosas medallas ganadas en la guerra. Fegelein fue ejecutado. Ante las fauces de la muerte misma, no sabían de piedad. Poco después Hitler llamó a su secretaria, le dictó su voluntad. No había vida en él. Sus ojos, antes de mirada tan intensa, no tenían brillo. Podía decirse que el hombre parado allí estaba sin ninguna esperanza. La voluntad privada y el testamento del acaudalado Hitler. Todo lo que poseo se lo doy al partido. Si este ya no existiera, lo lego al Estado. Si el Estado también fuera destruido, no son necesarias mayores consideraciones. Como ejecutor de mi voluntad, nombro a mi más leal camarada de partido, Martin Bormann. Dönitz fue nombrado sucesor de Hitler. Bormann se convertiría en ministro del partido. El hombre entre las sombras no estaba destinado a ser Führer. Sin Hitler, no era nada. En el búnker se aguardaba la muerte del tirano. Cuando este hombre, que había inspirado tal fe, confirmó a través de su suicidio que ya no creía en la victoria y de un modo tan cobarde eludió toda responsabilidad, Bormann de repente se dio cuenta de que todo había terminado y que había caído víctima de un monumental error. En las afueras del búnker, la despedida, Bormann estaba abatido. Estaba aterrorizado. Se veía así. Estaba en silencio. No dijo una palabra, ni a los generales ni a Goebbels, según sé. No dijo una sola palabra. Bormann estaba desorientado. Otros habían tomado el mando. Soldados de la Wehrmacht alemana, nuestro Führer, Adolf Hitler, ha perecido. En el más profundo de los pesares y respetos, el pueblo alemán inclina su cabeza. Nadie derramó lágrimas por él. Era cuestión de despiadada supervivencia. Para Bormann también. Tengo la impresión de que era un cobarde. Quería vivir y escapar. Conocíamos las directivas del Führer y las frases que nos decían: valor, peleen hasta el final. Todo eso llevó a muchísima gente a morir en batalla. Mientras tanto, él pensaba en cómo escapar. Demasiado tarde. 2 de mayo de 1945. El Ejército Rojo se había abierto paso a 90 metros de la Cancillería del Reich. La última entrada del diario personal. Intento de escape. Bormann vio venir el final, pero no estaba preparado. Si se hubiera quedado en Axmann, por ejemplo, o se hubiera ido en un tanque, hubiera escapado. Pero nada estaba preparado, absolutamente nada. A las 12 en punto de la mañana, 4 hombres salieron por la ventana del sótano a la Cancillería del Reich. Bormann estaba entre ellos. Se abrió paso como pudo hasta el puente de Weidendamm y después se rindió. Los médicos forenses hallaron luego entre sus dientes los fragmentos de vidrio de una cápsula de cianuro. Martin Bormann se había suicidado.